Entonces, habíamos hablado de problemas decidibles e indecidibles y luego, luego apareció en el video algo que decía que los problemas indecidibles eran tratados en no computar, calificados entre los que no se pueden computar o los que son fuertemente no computables. Pero bueno, eso no lo preguntamos ahorita. Y los problemas decidibles dijimos que se dividían en tratables o duros o intratables. Y luego entonces tratamos de describir problemas indecidibles. Entonces aquí había un problema de la parada, que fue el que yo hablé, pero aquí había otro problema, era saber si un programa A calculaba lo mismo que el programa B. Ese es otro problema que es indecidible. Yo les doy dos programas y una entrada, y me tienen que decir que los dos calculan la misma entrada. Entonces, ahí va a pasar lo mismo. Yo pongo a correr uno, pongo a correr el otro. Si los dos terminan y me dan la misma entrada, yo digo que sí, dan lo mismo. Si uno termina, los dos terminan y uno me da una entrada y otro me da una salida diferente, digo, no, no son equivalentes. ¿Qué pasa si ninguno de los dos termina? Puedo decir que entonces son equivalentes porque ninguno de los dos termina, no porque no sé cuándo, no sé si van a terminar. O sea, lo que puedo ver en un momento dado es que no han terminado, no que no van a terminar. Y por eso ese problema de la equivalencia también es un problema indecidible. Pero ahorita estamos en los intratables. Entonces, o tratables, creo que eran tratables. Entonces dijimos que los decidibles se iban a dividir entre tratables y duros o intratables. Y por aquí en los videos se definió qué era tratable y qué era intratable. Y se dijo que un problema era tratable si se podía solucionar con algoritmos polinomiales de orden n a la k. O sea, que si dada una entrada de tamaño n, el peor caso del tiempo de ejecución del algoritmo es n a la k para alguna constante k. O sea, n al cuadrado, n al cubo, alguna cosa de esas. Eso íbamos a llamarlos tratables. Eh, entonces, ¿qué pusieron ustedes aquí? Tan, tan, tan. Este sí parece que la entendieron bien. Si existe un algoritmo que para cualquier entrada determina correctamente su salida, o sea que el problema es decidible, pero además es decidible en tiempo polinomial. O sea, tratable significa lo puedo decidir, o sea, lo puedo resolver con una máquina, pero además lo puedo resolver en tiempo polinomial. Eso es lo que significa tratable. O sea, tengo una máquina que rápidamente calcula lo que tiene que calcular. Muy bien, Bueno, dale. el problema del proyecto 2 es un problema que no se puede resolver en tiempo polinomial, o sea, si no se aplican de pronto Eh, estrategias y todo ese tema. el problema del proyecto 2 es un problema de esos intratables. Ok. Exactamente. Tienes toda la razón. Ese es uno de esos problemas. Entonces, si van a ver un ejemplo, el problema del proyecto 2 es un ejemplo de los problemas intratables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, eh, porque bueno, no es que sea intratable porque ustedes no han sido capaces de hacer un algoritmo en tiempo polinomial que lo resuelva. Va a ser intratable porque no solo ustedes, sino nadie va a ser capaz de hacer un algoritmo en tiempo polinomial que lo resuelva. ¿Sí? No es Nadie lo ha descubierto, pero eso no hasta quiere el decir que no momento existe. nadie lo ha descubierto. Esa es una buena pregunta. Si nadie lo ha descubierto, quiere decir que no existe. Entonces uno diría, no, quiere decir que todos los que hemos tratado de hacer ese problema no somos suficientemente, podría decir, no somos suficientemente smart, no somos suficientemente inteligentes para encontrar una solución rápida a ese problema. Eso podría querer decir eso. Pero resulta que esos problemas que tienen esa característica son muchos que tienen también una misma característica teórica que sí se puede probar. Entonces, vamos a terminar viendo que vamos a decir que el que no es capaz de encontrar un algoritmo para eso, el problema que no se deja encontrar un algoritmo, típicamente cae en esos problemas que tienen esa característica matemática, formal. Y entonces vamos a decir que lo uno debe ser equivalente al otro, pero esa va a ser una conjetura, no es una prueba. Que todos los que tengan ese problema de no encontrar algoritmo eficiente caigan en la caracterización matemática de ser NP completos, entonces no quiere decir que eso sea una prueba, quiere decir que más bien pareciera que encontramos una razón teórica por la cual esos problemas no se dejan resolver en tiempo polinomial.
pero solamente es una conjuntura. Y el problema del proyecto es uno de esos problemas. ¿Sí? Entonces uno a veces puede romperse la cabeza y decir, pero yo ¿por qué no puedo resolver esto rápido? Y a veces no es problema de uno, sino problema del problema. El problema no es, no se puede, no se deja resolver rápidamente. Y hay problemas de esos. Ahora, hay otras veces que es problema de uno, que hace el primer algoritmo que se le ocurre es uno muy ineficiente y después el otro hace uno mejor y no sé. Pero de eso no se trata aquí. Tratable es si alguien escribió un algoritmo, tratable, si alguien escribió un algoritmo en tiempo polinomial que resuelve el problema es tratable. ¿Y cómo se demuestra? Mire, mi algoritmo tiene tal orden, n al cubo, n a la 4, en el log n también es tratable. Todas esas cosas que son polinomiales o menos que polinomiales son tratables. ¿Listo? Alguien escribió que es tratable si existen algoritmos que para cualquier entrada determina cualquier salida, pero ninguno lo hace en tiempo de orden polinomial. Entonces, esto es más bien la definición de intratable. Intratable, o sea, intratable significa no, nadie es capaz de hacer un algoritmo que sea eficiente para ese problema. Eso es lo que significa intratable. O sea, el que respondió esto, respondió es que significa intratable, no tratable. ¿Listo? ¿Qué más había aquí? Aquí íbamos en los tratables e intratables. Y entonces aparecieron problemas. Por ejemplo, calcule el camino más corto en un grafo. Entre A y B, entre dos nodos. Ese problema, el profesor Jesús Aranda les demostró que era un problema tratable. ¿Por qué? Porque él les mostró un algoritmo. ¿Qué algoritmo les mostró él? ¿Quién me dice qué algoritmo les mostró Jesús para hallar el camino más corto entre dos puntos en un grafo? ¿Nadie? Lista. Exactamente, ese algoritmo. Entonces, como él mostró un algoritmo, mostró que su complejidad era, no sé, era n cuadrado, n cubo, no me acuerdo cuánto era, o n cuadrado log n, no me acuerdo cuánto es, creo que es n cubo o n cuadrado log n, y su complejidad es polinomial, entonces ese problema del camino más corto es un problema tratable, porque ya encontramos al menos un algoritmo. Puede que haya otros más rápidos, otros más demorados, lo que sea, pero ya encontramos uno que lo hace en tipo polinomial, por lo tanto es tratable. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si uno se pusiera, no quiero hallar el más corto, quiero hallar el más largo, resulta que hallar el camino más largo, no hay manera, nadie ha encontrado un algoritmo para hacerlo en tiempo polinomial. Entonces, ese sería un problema decidible, intratable. ¿Por qué decidible? Porque yo sí puedo hacer algoritmos que me hallen el más largo. Lo que pasa es que el mejor algoritmo que me haya el más largo es mucho más que polinomial, es exponencial o peor que eso, combinatorio, con factoriales o cosas de esas. Luego, entonces, no soy capaz de hacerlo rápidamente. Entonces, son decidibles, pero son intratables porque no soy capaz de hacerlo rápidamente, o nadie ha sido capaz de hacerlo rápidamente. O es tratable, mostrar que algo es tratable es muy fácil, es dar el algoritmo que funciona rápido. Y míralo, funciona y mostrar que está bien, listo. Mostrar que es intratable, entonces es como difícil, porque es decir, a nadie se le puede ocurrir un algoritmo que haga esto rápido. ¿Cómo demuestro yo que a nadie se le puede ocurrir un algoritmo que haga esto rápido? Es muy difícil porque ¿quién dice que a alguien no se le puede ocurrir? Entonces, por eso lo que llaman intratabilidad lo convierten, lo estudian de otra manera, lo estudian qué característica matemática tienen esos problemas y terminó uno hablando de NP completitud. ¿Listo? Entonces vamos para la siguiente pregunta.